Bien, aquí de regreso y le agradezco a don Rodrigo Menéndez que me haya dejado la batuta, pero sobre todo que me haya dejado en manos de quien me dejó, que es un maestro del análisis de cualquier tema. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias, muy generoso de tu parte, Manuel. Lo mismo puedo decir, un privilegio estar contigo. Y van a decir, esta es la sociedad de elogios mutuos. No, pero lo mío es auténtico, lo tuyo no. Lo mío no es. Lo tuyo es impostura. Mal empezaste. Bueno, hay un tema que me preocupa y creo que puede ser una preocupación general. Se llama seguridad. Sí. Y hablo de seguridad comenzando desde el país. En días pasados, nuestra presidenta dio a conocer un programa de seguridad. No lo conocí en detalle, más de lo que se ha anunciado, pero ¿tendrías 1, 2, 3 puntos que sean diferentes a lo que teníamos en la administración anterior en este programa? Mira, sí, y no nada más son 2, 3 puntos. Yo diría que el concepto en general es diferente. Queda atrás, me queda claro, queda atrás eso de los abrazos, no balazos. Y queda atrás porque, por una parte, bueno, pues porque no dio resultado, pero también queda atrás porque eso mucha gente lo interpretó como un acuerdo, una actitud de connivencia del poder nacional y de la presidencia de la República con el crimen organizado. Así era como se interpretaba. Y aunque no fuera la intención, así era como se estaba entendiendo. Pero sobre todo porque los resultados fueron muy malos, muy negativos, ¿no? Y eso alentaba al crimen organizado, porque además había en el presidente López Obrador la convicción de que el problema se resolvía atacando las causas, y para él las causas era la pobreza, la marginación, que no es cierto. O sea, sí hay una incidencia, pero muy menor. El origen de la inseguridad y de la violencia es la impunidad. ¿Por qué Yucatán tiene una baja tasa delictiva? Hay pocos homicidios, se dan como en toda entidad, pero son los menos que hay en todo el país. Por una razón, porque aquí el sistema de justicia, el sistema de policía, de vigilancia, la investigación, el proceso judicial, significa que la tasa de impunidad es bajísima. Aquí en Yucatán el que la hace, la paga. Entonces, lo que a mí me queda, primero, como es un contraste lo que se presenta con el pasado, un contraste en contenido y forma, entonces, pues despertó simpatía. Sin embargo, déjame decirte que yo no estaría tan optimista, y creo que la misma presidenta Sheinbaum no estaría tan optimista. ¿Por qué? Porque regresar el país a la tranquilidad, a cifras razonables de incidencia delictiva, sobre todo en algunos estados donde la situación es atroz, como Guerrero, ya lo vimos, Sinaloa es otro ejemplo, Baja California, Guanajuato, que también tiene unas cifras de horror. Bueno, todo eso lleva tiempo y significa dinero. No hay dinero, no lo quieren decir, incluso la presidenta dice cosas, por ejemplo con el programa carretero, gracias a los ahorros, ya habla de 4,000 millones de pesos. 4,000 millones no sirven absolutamente para nada. Y dice de bacheo, cuando las carreteras lo que necesitan es carpateo, la pavimentación, no bacheo. El problema, entonces, estamos viendo de que para poder avanzar, digamos acá en Quintana Roo o en Campeche, pues se necesita mucho dinero y mucho tiempo, no es nada más del anuncio y decir que se va. O sea, ves un programa con una nueva orientación, pero sin una cimentación suficiente para que se vuelva realidad. Mira, más que todo lo que veo es que se genera una expectativa como si las cosas fueran a cambiar muy pronto. Que hace más daño. Hace más daño. ¿Por qué? Porque tú lo que requieres es participación social. Y debe haber confianza. Aquí, como, mira, sé que esto, quien nos pudiera escuchar en otro lado, se le haría muy difícil entenderlo. Pero, por ejemplo, aquí en Yucatán, la policía no solamente es respetada, es apreciada.
Y eso es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque al confiar tú en tus fuerzas del orden, ¿verdad?, tienes condiciones para la denuncia. No sientes que si vas a denunciar te vas a ver envuelto en un problema que después te va a afectar de manera dramática y a veces de manera fatal. Entonces, el que tú tengas la participación social se vuelve de la mayor importancia. Y cuando tú generas expectativas de una manera ligera, pues se te revierte. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo la población va a estar enojada porque va a sentir que le tomaron el pelo. Pero nuevamente, fíjate, una cosa buena de la estrategia. Focaliza en 10 municipios y dice la presidenta, son 10 municipios, pero tienen el 35% de los homicidios. Por cierto, está Cancún dentro de esos 10 municipios prioritarios. Pero aquí el problema, mira, a mí me preocupa cuando uno es rehén de las cifras. Yo me dedico al mundo de las cifras, pero las cifras pueden ser muy tramposas. Por ejemplo, no es lo mismo Guanajuato que Colima. Dice la presidenta, Guanajuato hay más homicidios, sí, pero ¿cuánta población? Colima es una cosita así y Guanajuato sí. Y si tú ves los homicidios en proporción a los habitantes, por mucho, Colima tiene más homicidios que Guanajuato. El estudio oficial se basa en 100,000. Hay 100,000 habitantes, 100,000 exactamente, habitantes. Homicidio por 100,000. Sí. Sí, pero hay otras cosas que no son fácilmente medibles. Por ejemplo, lo que sucede actualmente en Chilpancingo, que te hayan ejecutado en materia de unos cuantos días al jefe de seguridad o al que iba a ser secretario de seguridad, Al alcalde, al secretario general y al alcalde, pero además con espectáculo macabro. Oye, no solamente lo ultimaron, le cercenaron. Hace un momento, en el corte anterior, hablamos precisamente de ese caso y que los medios se prestaron, sin un poquito de ética o de profesionalismo, a publicar la cabeza. No lo debieron haber hecho. Nunca. No lo debieron haber hecho. Nunca. Eso es espantoso. Así es. Derecho de las víctimas y demás no funcionó, pero no estamos con ese tema, ya lo pasamos. Volviendo, fíjate que a mí me da miedo el programa, porque si me vendes tú, ¿qué es ahorita? ¿Qué es lo que más daño nos está haciendo en el país? Para mí, la delincuencia organizada. La economía, de alguna manera nos la bandeamos, son pesos, ¿ok? Pero lo demás lo estamos viendo venir desde hace 24 años, cuando Fox sacó al ejército a las calles, ¿sí? Si era necesario o no, no lo sé, el resultado no fue el que se esperaba y fue empeorando hasta llegar al régimen anterior, a la administración anterior, que entonces todo se disparó. Si tú vienes y me dices, yo traigo un nuevo programa, abrazos, no balazos, no sirvió, ahora va a haber balazos y te voy a ayudar para que vivas tranquilo. Si yo no veo esos resultados, ¿sí?, me va a complicar toda la vida. Sí. Le voy a perder toda la confianza al gobierno. Y hay cosas que no sé cómo las interpretes, cuando se crea esta nueva policía para el país, ¿sí? ¿Cómo se llama? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, y entra la iniciativa al Congreso, decía muy claramente, no podrá ser castrense el jefe de esta policía. Y ya lo tiraron para abajo. Ya pertenece al ejército, y lo que ha hecho el ejército con muy buena voluntad o con lo que tú quieras o con mala, no me ha dado a mí los resultados esperados. Mira, déjame decirte qué es lo que los especialistas dicen, y acaba de salir un estudio muy interesante sobre cómo abatir las experiencias que ha habido en América Latina para abatir el número de homicidios. Y este es un estudio hecho publicado en Brasil, pero toma como experiencia varios países, incluyendo a México. Y aquí él selecciona en el estudio qué medidas han tenido buenos resultados, qué medidas pues todavía no hay información concluyente como para que dijéramos que están funcionando, y cuáles son las que definitivamente no funcionan. Y las que no funcionan, dice, el despliegue militar en materia de seguridad pública. Dice, está aprobado que eso no soluciona si lo que queremos es abatir el número de homicidios. Bueno, homicidios dolosos. Sí, dolosos.
el tema aquí está, ¿por qué no funciona una solución militar? No funciona una solución militar por una razón, y eso nunca lo quiso entender el presidente López Obrador, porque el ejército está para exterminar, no está para investigar, no está para prevenir, no está, incluso en su misión patriótica es una denigración volverlo policía. Y bueno, frente al fracaso de los civiles y de las policías en muchos lugares, afortunadamente no en Yucatán y de hace mucho tiempo, pero en muchas partes del país sí fracasaron las policías por corrupción, por intimidación, por lo que tú quieras, ¿verdad? Los presidentes recurrieron, se les hizo fácil recurrir a los militares. Y bueno, se entiende que para una situación de emergencia tú vayas, claro, pero de emergencia, debe de ser temporal y en una parte del territorio. Pero aplicar la solución de manera general y permanente es un error monumental. Mira, ahí, la conclusión de la Organización de las Naciones Unidas y de los expertos es que no se debe emplear las Fuerzas Armadas en tareas de policía. Así que la buena noticia que nosotros tenemos es que, al menos es lo que está dejando ver la presidenta Sheinbaum, es que la estrategia y la conducción la va a realizar un civil que no es ella, porque si es ella es una broma, sino más bien García Harfuch. Si ese es el caso, ¿verdad? Y si efectivamente se someten los militares a la estrategia que él determine, bueno, será la parte operativa. Aún así vamos a tener problemas, y te anticipo desde ahora qué sucedió en Chiapas recientemente. Los soldados asesinaron a migrantes. ¿Por qué? Nuevamente porque ellos están entrenados para exterminar, no están entrenados pues para disuadir o para investigar. Entonces el problema aquí es que en la fase de ejecución no le va a servir de mucho la Guardia Nacional precisamente por esta expresión. Va a haber violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la ventaja de la estrategia? Que él dice que la parte civil la van a aportar los municipios y los estados. Sí, que bueno, pero ¿cuántos estados tienen ese potencial? No tengo la menor duda que Querétaro, Coahuila y sobre todo Yucatán tienen ese potencial de que sus policías tienen capacidad para ayudar, contribuir en la lucha contra el crimen organizado o contra los delitos de alto impacto. Pero la inmensa mayoría de los estados, ¿verdad?, sus policías están en condiciones totalmente deplorables, cero en su integridad. Así es. Por ejemplo, mientras hablabas yo pensaba en Sinaloa, que hace un mes está en guerra, no se acaba, se están matando por uno y otro lado. Tal vez puedas acabar. Esto es como la hiedra, le cortas uno y salen un montón, ¿ok? Eso ha ocurrido en los cárteles mexicanos. Agarran a la cabeza y surgen uno, dos, tres y va creciendo. Desafortunadamente involucran ya demasiada gente. No solo la gente que participa físicamente con su arma, sino la gente de la población que los ve como parte de ellos y que recibe apoyo del crimen organizado. Hay cualquier cantidad de poblaciones que dependen del crimen organizado. Sí, sí. Y te mataron un hijo, y te mataron al que te traía de comer, y te mataron, eso nunca se va a acabar. Porque lo que tú dices, los están exterminando. No sé, porque no es lo mío, ¿verdad?, qué medidas tomaría yo. Mira, te voy a decir que me tocó observar a la distancia. Una de las experiencias más exitosas que hasta la fecha ha perdurado, que es la de Coahuila. Coahuila, porque era el encuentro por el lado de la laguna, donde está Torreón, bajaban los cárteles de Ciudad Juárez y los de Sinaloa. Y por otro lado, de la parte de Saltillo o Monclova, o sea, la parte oriente, bajaban los cárteles del Golfo y de los Zetas. Y Coahuila se volvió un lugar donde verdaderamente fue atroz por los homicidios, la sangre, fue una cosa horrible, horrible. Bueno,
¿qué fue lo que hicieron? Cuando dijeron, tenemos que poner orden en esto. Primero, fue una iniciativa local, no fue una iniciativa nacional, pero una iniciativa local con apoyo del ejército, pero el ejército coadyuvando. Y dijeron, lo primero es, vamos a acabar con todos los negocios asociados al crimen. Y quitaron los casinos, quitaron los antros, como una situación de emergencia, y les dio resultado. Pues qué bueno, ojalá y ese resultado lo veamos reproducirse por otros lados, porque mucha falta nos hace, como también nos hace falta el tiempo, Federico. Se nos acabó, ya me dieron la orden de callarnos y son muy obedientes. Muchísimas gracias a Federico Berrueto, a usted que como cada semana nos escucha. Esperamos vernos aquí en este mismo espacio el siguiente domingo, si es para Raza, y el siguiente día, si es para la Revista Peninsular. Gracias, que la pasen bien.